La intención de este conversatorio, luego de este contexto que ha puesto el general Buitrago con respecto a la problemática, es de que podamos aprovechar esta oportunidad que tenemos el día de hoy de tener diversos puntos de vista alrededor del tema, que podamos conversar y que de alguna forma vayamos viendo luces al final del túnel con respecto a esta problemática que nos afecta en toda la región y en República Dominicana. Así es de que agradecemos en primer lugar la participación tanto del Ministerio de Industria de República Dominicana, igualmente de la Asociación de Distribuidores de El Salvador, obviamente de la Superintendencia de Administración Tributaria en Guatemala y también de nuestro invitado, el general Juan Carlos Buitrago, que ha puesto el contexto. Entonces, sin más, el general Buitrago en su introducción nos coloca frente a un problema que definitivamente nos vemos inmersos en cada uno de los países, porque el trabajar alrededor de esta problemática implica el que se tenga que tener ciertas acciones que estén dirigidas hacia la coordinación interinstitucional y la coordinación regional. En ese sentido, la primera pregunta va precisamente para que ustedes nos puedan comentar cuáles son las impresiones que tienen alrededor de implementar acciones eficientes de gobernanza para mitigar el comercio ilegal. Y en ese sentido me gustaría que se pudieran abordar precisamente los dos aspectos planteados. ¿Cómo se pueden implementar acciones eficientes de gobernanza en el proceso de coordinación interinstitucional y en el tema de gobernanza territorial? Podemos empezar con la participación de Guatemala por parte del superintendente Marco Livio Díaz. Si nos hiciera el favor, superintendente, agradecemos su participación. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me hicieran para participar en este foro. Creo que Guatemala ha tomado algunas medidas en el tema de la gobernanza. Nosotros contamos con, como decía el general Buitrago, sí hay una coordinación institucional a través de algo que nosotros le llamamos COINCON. En COINCON está el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Superintendencia. Nos acompaña el sector privado organizado, nos acompaña también el Ministerio de Salud y de Agricultura. Y desde ahí tomamos las principales medidas coordinadas para el combate al contrabando y la defraudación aduanera. Yo quisiera retomar un par de temas de los que mencionaba el general Buitrago. A él habló bastante de contrabando y mencionó prácticamente como varias formas: el contrabando hormiga, el contrabando de las redes criminales a las que le dio mucha importancia. Pero yo también creo que hay que resaltar bastante la defraudación aduanera, porque a través de esto, en puertos y puestos fronterizos, entra una gran cantidad de mercancías que no paga impuestos y que se convierte en competencia desleal. Él también mencionaba el tema de una mejor investigación. Yo creo que es importante la investigación financiera de estos grupos, que creo que es la mejor forma de poder abarcar. Así que en ese tema yo también quisiera decir que nosotros estamos muy preocupados en la superintendencia por la defraudación aduanera, le estamos dando bastante importancia. Creo que todos nuestros países lo sabemos, tenemos muchos puestos ciegos en las fronteras, así que una respuesta que tenemos hacia eso son los puestos de control interinstitucional, PCIs, que le llamamos aquí en Guatemala, que se están instalando. Estos puestos de control son gobernados desde COINCON, así que tenemos presencia del Ministerio de la Gobernación, del Ministerio de la Defensa. Cuando hay un operativo se presenta el MP y creo que hay una buena coordinación para estos puestos de control. Entonces, en lugar de tratar de controlar 108 puestos en un lugar de nuestro país, pues hay una carretera donde pasa la mayoría de mercancía y ahí tenemos el puesto de control que el sector privado también nos está ayudando a financiar a través de la compra de terrenos, y esto demuestra nuestra coordinación institucional que estamos haciendo en Guatemala. Pero volviendo al tema de la defraudación, que nos tiene muy preocupados en la superintendencia, creo que es importante cercenar las fuentes de financiamiento de estos grupos, porque por lo menos en nuestro país tienen una parte de contrabando y una parte de comercio de productos lícitos, así terminan de financiar su actividad. Y en este sentido, estamos investigando
algo que hemos sacado a luz, que son 15.000 millones de quetzales en el tema de facturación con consumidor final, que nosotros creemos que mucho de esto va a estos grupos que alimentan el contrabando y que si logramos cortarles esa forma también de comerciar con bienes lícitos, vamos a reducir sus operaciones, ya que los costos se les van a aumentar al tener menos productos que ofrecerle al público. Por eso creo que un buen enfoque es ver la parte financiera, que también es más fácil de investigar a través del sistema bancario, etcétera, y en eso estamos haciendo. Así que también con el tema de la gobernanza institucional, lo mencionaba el general Buitrago, creemos que la superintendencia ha mejorado bastante en ese sentido. Aquí también estamos con las pruebas de confiabilidad que él mencionaba. Yo personalmente me acabo de someter voluntariamente a la segunda prueba después de 2 años de mi gestión, que es la política de la superintendencia, con pruebas de confiabilidad de alto nivel para dar el ejemplo a todos. Así que eso también son buenas medidas de gobernanza, la fortalecimiento institucional que estamos llevando a cabo, fortaleciendo todos los aspectos de nuestro personal para evitar, como decía el general Buitrago, que estas bandas criminales, ahí sí, sobre todo las bandas criminales, pueden cooptar puestos importantes dentro de los diferentes actores que tenemos que ver con el contrabando, superintendencia, puertos, ministerio de gobernación, etc. Así que estamos tratando de liderar un mecanismos que transparente nuestra actuación y que puedan repercutir en las otras instituciones como lo hemos venido haciendo. Muchas gracias, Axel. Muchísimas gracias, señor superintendente. Es clara el ejemplo que se plantea con respecto a la coordinación interinstitucional. En ese sentido, creo que ha sido muy eficiente el proceso de COINCON, ¿verdad? Porque ahí es en donde se toman las decisiones y también se implementan y se ejecutan. Y en ese sentido, pudiéramos tener la perspectiva de República Dominicana. Obviamente, hemos escuchado al señor superintendente en Guatemala, es una perspectiva desde una entidad autónoma que funciona con características muy especiales y representa un reto muy diferente desde el Ejecutivo poder plantear las estrategias. Y en este sentido, ¿cómo lo ve el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES en República Dominicana? ¿Cuáles son esas acciones que se pueden implementar para afianzar la gobernanza en la mitigación del comercio ilegal? Adelante. Buenos días, nueva vez. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde el gobierno dominicano, nosotros pensamos que no existe una fórmula única, no existe un modelo exclusivo para poder avanzar en ir estrechando el espacio que tiene el comercio ilícito. Nosotros consideramos que por la naturaleza de estas actividades ilegales, el dinamismo que exhibe constantemente, hay que estar en constante revisión, hay que estar dándole seguimiento sin ningún tipo de chance a los actores que intentan actuar en la clandestinidad al margen del imperio de la ley. Por eso para nosotros es fundamental cascadear desde el gobierno central una cultura de las autoridades de tolerancia cero a estos ilícitos. Y por eso es fundamental también que haya una voluntad, un compromiso incólume desde el Ejecutivo de no permitir este tipo de actividades sin ningún tipo de tolerancia. Al final del camino nosotros visualizamos esto como una lesión a la industria, porque definitivamente cuando se comercializa cualquier producto estamos lesionando la industria local o la industria de la importación. En adición a ello, definitivamente existe también una defraudación a las expectativas de los consumidores, pero en adición a ello también existe un desplome recaudatorio tributario. Lo que quiero significar con esto es que tenemos una afección multifactorial en todo el Estado. Nosotros, como norma, hemos desplegado, asumimos en medio de una pandemia el gobierno y automáticamente empezamos a atacar conjuntamente con el sector privado, coordinando mesas de trabajo para poder atacar en todas las direcciones lo que significa el comercio ilegal en República Dominicana. Esto ha ido germinando la dirección adecuada. Para muestra un botón. En el año 2019 hubo más de 500
hechos indeseados de intoxicación de alcohol en la República Dominicana. Felizmente, en el 2022 podemos decir con muchísimo orgullo que hoy no tenemos un caso de muerte en la República Dominicana por alcohol adulterado. Yo creo que las muestras que cascadea el gobierno tienen que ser robustas. Es fundamental también poder poner en marcha todo un tinglado de normas que permitan no solo perseguir, sino que haya un régimen de consecuencias eficiente. Y eso pasa por las normas procesales, pero también por las normas sustantivas. El presidente Abinader modificó al muy poco tiempo de llegar al gobierno, habilitando el cuerpo especializado de control de combustibles ilícitos y expandió ello a 4 grandes rubros: alcohol, tabaco, medicamentos falsificados y combustible. Y eso pasa también por darle apoyo logístico. Eso pasa también por nosotros, como les decía anteriormente, de la mano del sector privado ir incorporando mejores prácticas persecutorias. Eso pasa por la mano también de tener información de inteligencia constantemente que permita que en donde espacios que no se identifican a priori puedan ser refugios para estos delincuentes. Al final siempre van mutando, siempre van cambiando de espacios, de formas, de modus operandi. Y es por eso que los protocolos de intervención se viven revisando constantemente. La ampliación, como les decía, de la habilitación legal para perseguir, para nosotros forma parte fundamental también de lo que es la persecución a este ilícito. El combate eficiente de todos estos ilícitos no se detiene en ningún momento. Hemos podido identificar también, y es parte de una macroestrategia, picos en todo el año en donde se ven con mayor intensidad los brotes de ilícitos. Y eso también nos permite mapear quizás con un poquito mayor de eficiencia y arreciar en épocas que parecieran que históricamente se relajan los controles. Insisto, y con ello concluyo en esta primera fase, de lo que se trata es de cohesionado entre las aduanas, los cuerpos castrenses, el ejecutivo, el sector privado y también el Ministerio Público, poder darle logicidad a una estrategia de combate al ilícito, porque pareciera que los espacios más importantes que encuentra los que pretenden actuar al margen de la ley es en las falencias que puede tener la lógica del combate a ello. Y es por eso que el presidente ha intentado darle uniformidad, romper con esa poliformidad estratégica histórica y darle sentido lógico en todos los tractos persecutorios. Muchísimas gracias. Y en ese sentido, desde la perspectiva de la Asociación de Distribuidores de El Salvador, nos gustaría escuchar al coronel Carlos Armando Avilés, que nos pueda comentar al respecto de esto, cómo desde la perspectiva de la asociación ustedes pudieran plantear algunas acciones para implementar en el proceso de la gobernanza para mitigar el comercio ilegal. Adelante, por favor, coronel. Bueno, buenos días. Antes que nada, felicitar a mi general Buitrago por tan magistral exposición. La verdad que nos deja sin habla porque ya lo dijo todo, pues creo que podemos cerrar ya la conferencia y ya está dicho todo. A ver, nosotros representamos a la Asociación de Distribuidores del Salvador, ADES, y a la Asociación de Agricultores del Salvador, AVES. Son 60 empresas aproximadamente. El caso de El Salvador es atípico. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no solo estamos lidiando con el crimen organizado, sino que con las pandillas. Recuerden ustedes de que tenemos la MS y tenemos la 18. Son pandillas que durante la década del 90 fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador y hoy ya va por la 4ª generación. Y los problemas principales que nosotros tenemos dentro de lo que es contrabando y comercio ilícito, primeramente tenemos los cigarrillos, luego licores, aceites comestibles, pastas dentales y pollo vivo. Aquí quisiera hacer mención de que cada país, todos tenemos el mismo problema, pero con diferente receta. Lo que sucede en El Salvador es distinto a lo que sucede en el resto de países. Como decíamos, es una situación atípica porque aquí tenemos las pandillas, que aproximadamente son 80,000 pandilleros,
los cuales pues tienen el 93% de presencia en los 20.000 kilómetros cuadrados. Eso verdaderamente asusta. El gobierno actual ha tomado la medida que ningún otro gobierno anterior se había atrevido en su planificación. Ha lanzado lo que llamamos la Operación Control Territorial, basándose en el régimen de excepción, en el cual a la fecha han capturado 47,000 pandilleros. Están ahorita detrás de las rejas, aparte de los 30,000 que ya estaban. Entonces, esto le ha restado fuerza a lo que es la parte del contrabando, porque ellos estaban metidos en todos estos negocios, ¿verdad? Poco a poco en todos estos negocios. ¿Qué es lo que ha hecho Hades y Aves? Pues sencillamente nosotros, al vernos que estábamos descubiertos, creamos una plataforma de seguridad, en donde con esta plataforma de seguridad tenemos actualmente 3 comités: el comité anticontrabando, el comité antiextorsión, que nos está arrinconando contra la pared las extorsiones, y el comité de rutas seguras. En cada comité está conformado por empresa privada, Policía Nacional, Fiscalía General de la República, aduanas y otras entidades de gobierno. Esto a nosotros nos da la facilidad de tener contacto directo con las autoridades para una reacción inmediata. O sea, estamos conscientes nosotros de que no podemos actuar solas. Tenemos que tener una alianza con el Supremo Gobierno, con el gobierno central, a fin de poder verdaderamente combatir lo que es el contrabando. No es fácil, porque nosotros actualmente, como digo mi general Buitrago, el 70% de todo el contrabando que entra al país es contrabando técnico. Y es 70%, 7-0. Y al otro 30%, pues que entra por los puntos ciegos, que son aproximadamente 210 puntos ciegos en donde la Fuerza Armada está vigilando. Pero ustedes saben que ustedes meten 1,000 hombres, 1,000 soldados en 1 kilómetro cuadrado y no se ven. Entonces, claro, estas son las situaciones donde se le está pidiendo a la población verdaderamente su colaboración. Como yo les decía, pues cigarrillos en primer lugar, el problema mayoritario. De cada 10 cigarrillos que andan en el mercado, 4 son de contrabando. Entonces, y lo que pagan las cigarreras, las 2 empresas cigarreras de El Salvador en lo que es su pago a Hacienda, es grande en comparación al contrabando. Licores, el 50% del whisky, el 50% del vodka es contrabando. Aquí hay un caso bien especial que hay que ponerle ojo: el aceite comestible. El aceite comestible entra desde Guatemala, Honduras, hacia El Salvador legalmente. Pagan todos sus aforos y entran legalmente, pero una vez dentro del país, esas pipas llenas de aceite comestible son trasegadas a bolsitas plásticas, ¿verdad?, antihigiénicas y todo, que ya tienen su demanda dentro de lo que son los mercados locales. Entonces, eso verdaderamente nos está causando lo que nosotros llamamos una competencia desleal y, por supuesto, un problema de salud. Concluyendo, puedo decir de que el gobierno está dándole toda la facilidad a la empresa privada para poder verdaderamente medio solucionar el problema. Porque el problema en este momento, nosotros sabemos de que el crimen organizado, con el dinero que recauda, compra armas, compra drogas y, lo peor, compra voluntades. Así que doy por terminado mi participación. Muchísimas gracias, coronel. Como bien lo mencionaba el coronel, mi general Buitrago ha hecho una amplia disertación, pero también queremos escucharlo específicamente alrededor del tema de gobernanza. ¿Qué consejos o qué orientaciones pudiéramos atender a modo de hacer más eficiente esta gobernanza para mitigar el comercio ilegal, ya que pues le ha tocado ver de cerca experiencias en varios países de América Latina? General. Muchas gracias, Axel, y un saludo de nuevo y muchas gracias por sus comentarios a los compañeros de panel. Yo diría rápidamente lo siguiente. Primero, la importancia de la confianza, tanto de la empresa privada
como de la comunidad internacional y entre las instituciones para luchar integralmente, de manera decidida y transparente contra el comercio ilícito. El gran problema que he visto de manera transversal y que vivimos también en nuestro país es precisamente la profunda desconfianza de la empresa privada hacia las instituciones, por un lado, y segundo, de agencias extranjeras también hacia la cooperación interna e igualmente entre los funcionarios. Cuando fiscales y policías y agentes de aduanas no se entienden, pero tampoco pueden sentarse en la misma mesa para intercambiar de manera honesta, transparente y abierta información en función de intervenir el comercio ilícito, aquí hay un problema que es el peor punto de partida para que cualquier proyecto fracase. Segundo, la voluntad política que sea desde el más alto nivel. Importante cuando el gobierno, el presidente, los ministros, como lo hemos visto acá, el superintendente lo ha mencionado acá, ese ejemplo de rectitud, de transparencia, de integridad, de decisión, de compromiso, y se ha colocado la camiseta y los zapatos en la lucha frontal contra el comercio ilícito. Tercero, la importancia de la instancia de liderazgo para intervenir el comercio ilícito. ¿Dónde debe estar el órgano rector? Sobre todo de mecanismos que son a veces abstractos como las comisiones. Las comisiones suelen ser retóricas, muy generales, muy de un comité de aplausos, de autoelogios, de presentar cifras planas, pero a veces son muy poco accionables, muy poco prácticas y muy poco efectivas. Y esto, pues, también va en detrimento de la confianza, especialmente de la empresa privada y de la cooperación internacional. De ahí la importancia de que las comisiones, como la experiencia que tuvimos en Colombia con la nueva ley anticontrabando, habían muchas comisiones, pero se crea una comisión al máximo nivel, a la máxima instancia, donde la comisión entiende que está prácticamente aferrada a los temas de seguridad del Estado, participan las cabezas, pero lo más importante es que la comisión ha definido dentro de sus instancias unas iniciativas accionables que van desde acciones de inteligencia, acciones fiscales, tributarias, aduaneras y cambiarias, investigativas, de extinción de dominio, de desarticulación de estructuras, de intervención de la corrupción, de control territorial, etcétera, etcétera, etcétera. 11 iniciativas accionables en cabeza del órgano competente por su naturaleza y misionalidad y que congrega a los integrantes del comité, no solo en las reuniones bimensuales, trimestrales o cuatrimestrales para presentar cifras, sino reuniones que con indicadores específicos evalúan los resultados y las acciones prácticas efectivas de esos comités, resultados de esas iniciativas que se desprenden de la Comisión de Lucha contra el Contrabando. Eso a nivel de gobernanza desde el nivel central y desde el punto de vista del territorio, muy importante lo que está haciendo Guatemala en materia de los puestos de control interinstitucional. En Colombia tuvimos este modelo, todavía funciona en algunos lugares, pero esto no funciona si no hay un esquema de comando, control y comunicaciones automatizado bajo liderazgos únicos y con control y supervisión remota, de manera automatizada. La existencia de un centro nacional de control que le permita a las autoridades desde el nivel central ejercer control sobre los policías y las autoridades y los agentes de aduanas allá en el territorio donde son más vulnerables y proclives a asuntos de corrupción, difícilmente podemos superar este tema tan complejo que es donde precisamente estos agentes están sometidos a la presión, a la violencia, a la intimidación y a la corrupción en esas zonas apartadas, especialmente fronterizas. Y la importancia, como lo hemos dicho acá, de que hayan decisiones judiciales en función de desarticular estructuras criminales. En Colombia en 2 años desarticulamos 94 estructuras criminales.
creo que la mejor manera de atacar estructuralmente el fenómeno es llevar a las cabezas a la cárcel, quitarles la plata y quitarles los bienes. Es la única manera, porque de lo contrario se reproducen de manera automática. Y si son mafias que actúan con apariencia de legalidad, como ocurre en la defraudación aduanera, que es un fenómeno muy grave y muy imperceptible e invisible y difícil de develar y de investigar, yo creo que a las autoridades nos corresponde, en nuestra rendición de cuentas, mostrarle a la ciudadanía el inventario de cuántos delincuentes de cuello blanco dedicados al comercio ilícito, que utilizan sus empresas también como fachada para defraudar al Estado y para traficar con droga y con otro tipo de productos, han sido capturados, desarticulados, judicializados y llevados a la cárcel. Y yo creo que la lista es muy pequeña en nuestros países, incluyendo el nuestro. Creo que ahí falta un esfuerzo mayor, movilizar mayores recursos y capacidades, superar desconfianzas, tener herramientas y grupos élites de investigación, de inteligencia y de judicialización para llegar a las cabezas de esas mafias que afectan tanto la economía, el Producto Interno Bruto, la seguridad y la salud de las personas. Yo me quedaría ahí, Axel, y de nuevo muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Definitivamente que el reto es sumamente grande. Al elefante hay que comérselo a mordidas, no se puede empezar con todo al mismo tiempo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, que ya empezaba un poco a introducir el coronel Áviles, el tema de cuáles son aquellos sectores económicos o cuáles son aquellos sectores industriales que se ven mayormente afectados por el comercio ilegal. Y desde la perspectiva de cada uno, nos gustaría escuchar dónde ven esos retos más grandes de identificar la problemática, en qué sectores y cuál es el origen de estos productos comercializados en la región centroamericana y República Dominicana. Es decir, ¿dónde tenemos el problema más grave? Ya nos introducía un poco el coronel Áviles. ¿Y de dónde vienen estos productos? Porque ese también es un esfuerzo que creo tiene que hacerse con los espacios de origen, ya que muchas veces los productos tienen un origen lícito, pero resultan siendo comercializados ilegalmente. Entonces, alrededor de eso, Guatemala, señor superintendente, ¿dónde ve este reto en donde golpear sería más efectivo y definitivamente el reto de los orígenes? Adelante, por favor, superintendente. Nosotros vemos posiblemente cigarrillos, es un tema importante aquí en Guatemala, abarrotes y productos agrícolas y por último también licores. ¿De dónde vienen? Pues vienen sobre todo de México y en cigarrillos, voy a empezar por cigarrillos mejor, vienen con lo que tenemos desde Panamá. Y aquí voy a mencionar lo que Guatemala acaba de instalar para toda Centroamérica y invito a todos nuestros hermanos centroamericanos que hacemos mucho de esa forma. Se ha instalado la oficina RILO, que es una oficina de coordinación con la OMA que nos permite tener información de los contenedores e informarnos de los problemas que tenemos. Por ejemplo, vino unos contenedores a Guatemala, nos avisaron que venían cigarrillos, así que nosotros le pusimos alertivo rojo. Cuando el importador se dio cuenta que ya sabíamos que venían cigarrillos, los envió hacia Jamaica. A través de la oficina RILO le avisamos a Jamaica y Jamaica también le puso rojo y cuando llegaron a Jamaica tampoco los desembarcaron porque ya tenían selectivo rojo. Así que los mandaron a Belice. Miren todo el movimiento que hubo. Jamaica y Guatemala les avisamos a Belice que en esos contenedores iban cigarrillos y cuando llegaron finalmente a Belice, Belice les cobró los impuestos. Así que ahí hay una coordinación institucional en la región. Pues en este caso no intervino, digamos, República Dominicana, pero sí otros países que nos avisaron de los cigarrillos. Creo que cuando logremos establecer esos mecanismos, también vamos a empezar a diluir el contrabando. Y en el tema de abarrotes y productos, que esto regularmente viene de México, productos agrícolas, nosotros también tenemos una coordinación con México y con toda Centroamérica. Estamos, y creo que no se ha mencionado aquí, pero con Centroamérica estamos avanzando en la unión
aduanera profunda, y ahora tenemos bastante avanzada con Honduras. Ahora hemos empezado con El Salvador, estamos por firmar el acuerdo de declaraciones anticipadas, que todo esto nos permite una mejor gestión, porque yo creo que ya no hay que hablar de gestión de productos, sino que gestión de información. Y al tener la declaración anticipada nos permite gestionar mejor y perfilar aquellos que son de alto riesgo. En Centroamérica tenemos la fiducia que está funcionando bien, pero ya hemos tenido operativos donde paramos las fiducias y lo que en realidad viene son otras cosas amparadas en esta nueva modalidad que hay de paso libre en Centroamérica. Así que nos preocupa esa parte. Así que en el tema de abarrotes y productos agrícolas nos ha funcionado bien los puestos de control. Bien decía el general Buitrago, estos puestos tienen control remoto desde la ciudad. Creo que tenemos que mejorar nosotros nuestro centro de monitoreo. Hemos ido a visitar centros como el de México en Querétaro, que son muy efectivos, el de Washington, y creo que vamos a empezar a replicar algo aquí en Guatemala. Nosotros ahorita tenemos una licitación muy importante de cámaras CTV para ese monitoreo remoto. Ya nos falló una vez, espero que esta vez sí logremos adjudicar el tema. Así que esos serían los principales productos. Licores también es un producto importante y creo que no lo hemos mencionado, pero aquí hay dos grandes factores de distribución. Coronel Avilés lo mencionó, las pandillas hacen cargo un poco de alguna distribución de esto, pero también ahora estamos lidiando con el comercio en línea, que son más difíciles de fiscalizar porque ponen los anuncios, la gente compra, les llevan a su casa, pero las autoridades no sabemos exactamente dónde funciona. Nosotros estamos ya creando la unidad de fiscalización del comercio en línea. Vamos a sacar también nuestro DEC para todo el comercio digital, que de alguna manera tampoco está pagando impuestos en Guatemala, que es otro tema que tenemos que abordar. Y por último, Guatemala ha instalado fuertes unidades de fiscalización a posteriori que yo creo que también van a dar resultados, sobre todo combatiendo la defraudación aduanera, que si el tiempo lo permite, posiblemente vale la pena abordar este tema y esta metodología más adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor superintendente. Ya el coronel Avilés nos adelantaba precisamente cuáles eran estos productos que se encuentran con mayor tráfico en El Salvador. ¿Nos pudiera ampliar un poquito alrededor de eso, coronel, y también cuáles son los orígenes de estos productos que son el problema que se encuentra más fuerte dentro de El Salvador? Porque tener esto claro, pues obviamente nos hace enfocar las baterías de una forma más especializada y con mayor efectividad, ¿verdad? Adelante, por favor, coronel. Para poder tener, digamos, el antídoto para minimizar el contrabando o cualquier otro tipo de delito, lo que se necesita es inteligencia. Es decir, saber toda la información que se recaba para detectar de dónde viene cada uno de los productos. Licores, a nosotros nos viene desde Panamá y Belice. Lo que es el aceite comestible, ya les dije, pues viene de Honduras y de Guatemala. Pastas dentales, Operación Hormiga, desde México. Operación Hormiga porque paquete en paquetes ya traen las pastas de dientes y ya las ubican dentro de lo que es las zonas de mercados populares. El pollo vivo, que es algo nuevo que ha surgido, es de que viene de Honduras, porque las gallinas ponedoras, cuando cumplen su temporada, su época, y que ya no ponen huevos, esas gallinas son compradas, negociadas en El Salvador, y automáticamente hay maquilas clandestinas donde una vez que entran al Salvador por puntos ciegos, son destazadas y al día siguiente ya están con clientes en el mercado, lo cual es antihigiénico. Pero volviendo al cigarrillo, que es lo que más nos está afectando en este momento, nosotros tenemos pues la información de que primeramente pues China, la India y Corea son los que están mandando la mayor cantidad de producto de cigarrillo falsificado, mal armado, con menos tabaco que otra cosa. Y de eso pues hay lo que yo llamaría dos puntos focales importantes en Centroamérica, donde llegan es a Panamá. Panamá surte a lo que es Costa Rica y Nicaragua,
y llegan a Belice, a lo que es Corazal. Desde Corazal surten el cono norte con cigarrillos, que es Guatemala, El Salvador y Honduras. Y por supuesto va para México. Y esto lo hemos detectado de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho. Ahora, volviendo con el caso de las pandillas básicamente tenían el control de todas las tienditas porque las gremiales que surten en los 262 municipios del país hay una ventaja, y esto es una recomendación para todos los países. Quien oye, quien ve, a quien le cuentan y se da cuenta de todo lo que está pasando en el país son los motoristas de los vehículos. Y si nosotros los adiestramos a que verdaderamente conviertan esa información que ven y que la pasen, automáticamente nosotros estamos ubicando verdaderamente los objetivos que buscamos. Pero pasa un fenómeno. Nadie habla con los motoristas. Entonces, esa gente tiene más información que la policía, porque están visitando el supermercado más elegante, como también van a visitar la tienda de la niña Chanita que queda allá en el sexto cielo del departamento más perdido en El Salvador. Entonces, nosotros creemos que los cigarrillos verdaderamente están causando un problema serio en El Salvador. Primero, por lo que es el pago al fisco, que anualmente se ha calculado que son 26 a 28 millones de dólares que deja de percibir el fisco en El Salvador por los cigarrillos de contrabando. Segundo, por la salud. Las cajetillas que vienen de contrabando no traen ninguna advertencia de salud. En cambio, las cajetillas que vienen exclusivamente para El Salvador trae fotografías del daño que hace el cigarrillo a la gente. Foto de un corazón dañado, pulmones, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Creemos nosotros de que si el 70% de el contrabando técnico nos está afectando, es ahí donde verdaderamente tiene que haber un control por parte del gobierno con el personal que trabaja en esos puestos sensitivos a fin de que sea gente de confianza. Entonces, nosotros estamos conscientes de que con la plataforma de seguridad que hemos creado entre las empresas privadas es donde nosotros con el contacto permanente con las autoridades pertinentes estamos dándole toda la información del caso y es así como se están llevando a cabo las operaciones que están teniendo mucho éxito. Claro, es apenas una migaja del pastel que está verdaderamente circundando El Salvador en lo que es la parte de contrabando. La Fuerza Armada está cubriendo los 210 puntos ciegos que supuestamente existen a nivel territorio, que son 600 kilómetros a lo largo de las fronteras. Pero hay una curiosidad bien importante, especialmente con Guatemala, que hay casas que colindan en línea fronteriza con Guatemala, en donde la sala de la casa está en Guatemala y el patio está en El Salvador, o viceversa. Entonces, son puntos que verdaderamente da risa de ver de que verdaderamente tienen una entrada y una salida sin control fronterizo. Entonces, por parte de El Salvador se está tratando la manera de corregir que legalmente los señores compraron hace 200 años la casa, pero que colinda en la sala en Guatemala y el patio en El Salvador. Y para terminar, para que ustedes vean lo que pierden los cigarrillos. Una cajetilla normal, legal, pueden dar entre $2.50 según la marca a $3, pero esa que vale $2.50, la gente la compra a $1 cuando es tráfico ilegal. Ahora, nos hemos encontrado con muchas campañas en donde nosotros hemos tratado de hacer conciencia en la gente, pero hay un sector de gente que dice, bueno, pero si nosotros la compramos a $1, ¿por qué las empresas no le rebajan el precio?
O por qué si yo compro una camisa que me cuesta en Cachada, en el mercado, me cuesta $3 de marca, pero si voy a ver almacén más exclusivo, cuesta 26. Entonces, siempre hay una incongruencia en la cual verdaderamente no se queda bien con todos. Sin embargo, creemos nosotros que el gobierno actual le está dando todo el apoyo a la empresa privada y sobre todo en un nivel de confianza, como decía mi general Buitrago, porque si no hay confianza, pues básicamente no existe nada. Entonces, concluyo diciendo de que este es el panorama general que tenemos en El Salvador. Muchísimas gracias, coronel. Aquí, pues obviamente estamos enfrente a una problemática prácticamente común, Guatemala y El Salvador, pero las características que presenta República Dominicana, pues tiene unas particularidades muy distintas, tanto desde su frontera terrestre como obviamente pues ese acceso al mar. Desde ese punto de vista, de acuerdo a la perspectiva del Ministerio de Industria de República Dominicana, ¿cuáles son esos productos que representan el mayor reto y cuáles son los orígenes de los productos? Adelante. Sí, miren, tal y como les decía en inicio, nosotros tenemos una visión tal vez un poquito más amplia que las gestiones precedentes. Para nosotros es un reto importante poder proteger nuestras industrias. Definitivamente, los productos que se comercializan de manera clandestina también lesionan nuestra industria en adición a nuestra estructura recaudatoria como país. Y en adición a ello, también tenemos otro elemento y es que tenemos productos estrellas de exportación, como es el caso del ron, que cuando se defrauda el consumidor final, estamos en vías de consecuencia también haciéndole un daño directo a la reputación de nuestros productos estelares en nuestras exportaciones. Con respecto al impacto que tiene para nuestro país, se estima en más de 3.000 millones de pesos, unos 550, 600 millones de dólares, lo que el Estado Dominicano deja de recaudar. Paradójicamente, los 4 grandes grupos que son los principales contribuyentes en el país. En el caso de los combustibles, la procedencia de importación ilícita se circunscribe esencialmente a combustible proveniente de Sudamérica. Como bien hacía referencia a ustedes, tenemos una tarea también importante y es la comercialización clandestina al margen de la norma en nuestra frontera terrestre. Máxime, y esto se complica con los subsidios que el gobierno central ha venido imponiendo los combustibles. Estamos sacando combustible eventualmente de procedencia legal para exportarlo de manera ilegal. Y es por eso que hemos destinado esfuerzos importantísimos también en poner control y orden en la frontera para que no confluya el combustible de procedencia ilegal de Sudamérica con combustible que quizás se ha nacionalizado de manera regular, que está afectado con un subsidio del Estado y que puede salir al país vecino de manera ilegal, no como una reexportación ordinaria. En adición a ello, podemos apuntar que en el caso de los alcoholes, lo que tenemos y lo que hemos podido atacar de manera importante es la producción local de alcohol adulterado, que no está apto para el consumo humano. Como les decía, esto genera un delito de salud, una afección tributaria marcadísima, pero en adición a ello, nos trastoca la reputación de un producto estrella como es el ron dominicano en playas extranjeras, que generaría la duda eventualmente de los consumidores internacionales de si esos alcoholes son alcoholes aptos, como les decía, sin que cause algún perjuicio para la salud de quienes los consumen. En el caso del cigarrillo, al igual que han apuntado quien me han precedido la palabra, también tenemos bastante cartografiado que los mismos tienen procedencia mayoritaria de Asia, aunque tenga algún masking, aunque tenga algún paso por algún puerto trampolín en Centroamérica o en otras latitudes. Y lo propio ocurre con los fármacos, que también proceden de Asia, aunque también tenemos un elemento adicional en el caso de la comercialización clandestina de medicamentos, y es que se comercializan productos que fueron destinados en origen para no ser comercializados, como pueden ser muestras médicas, etcétera, etcétera, pero su composición parecería ser la apta o la que se corresponde con la literatura de los productos que se comercializan ordinariamente, pero no fueron producidos originalmente para ser
comercializados. En esos 4 grandes ejes yo pienso que se puede resumir la comercialización en nuestro país. Tenemos, insisto, de ordinario el reto, como ustedes bien apuntaban, de tener una frontera con un país vecino que también tiene grandes dificultades a la hora de poner orden lógico en sus aduanas. Y es por eso que tanto el CESFRON como el Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio y Mercancías comerciales con el Ministerio de Defensa tienen siempre ese reto de estar aportando mayores esfuerzos para poner controles dobles, porque no tenemos necesariamente esas garantías en nuestro hermano país de Haití. Excelente, muchísimas gracias, don Ramón Pérez. Vamos a hacer una modificación con respecto a las intervenciones. Con la confianza que le tengo a mi general Buitrago, vamos a dinamizar un poquito la participación de nuestros panelistas, continuando con ellos, y le voy a pedir al general Buitrago que se quede con nosotros para hacer un resumen y conclusión al final de las intervenciones de nuestros participantes. Y en ese sentido, el superintendente de Administración Tributaria de Guatemala empezaba a contestarnos esta pregunta con las recomendaciones de sistemas a nivel regional que pueden proponerse a efecto de ser más efectivo. Él mencionaba precisamente uno en su intervención anterior, y la siguiente intervención general estaría alrededor de que nos indicaran a su criterio proponer 2 acciones regionales concretas para prevenir o combatir las nuevas formas de comercio ilegal en la región y quiénes deben ser los principales actores en ella. Entonces le cedemos ahí la palabra al señor superintendente en base a su experiencia, cuáles son estas herramientas regionales que nos podrían funcionar en el territorio que ocupa FECAICA, que es precisamente Centroamérica y República Dominicana. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, yo mencionaba la oficina RILO que está funcionando en Guatemala para toda Centroamérica, que está a disposición de toda Centroamérica, que creo que es un intercambio de información muy bien. Nosotros tenemos acceso a CTS y CTN, y eso también nos da información de todo el movimiento que hay a través de contenedores. Pero Centroamérica estaba haciendo, y también junto con México, operativos binacionales de coordinación en este sentido, y creo que esa coordinación ha tenido muy buenos resultados. Y vemos cómo, voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, compañías de encomienda se instalan en El Salvador, vienen con buques a El Salvador y viene la mercadería dirigida a Guatemala. Entonces la internan con un traslado que va hacia Guatemala. Sin embargo, lo almacenan y lo traen al país ya de contrabando, porque ya lograron el principal objetivo, que es el transporte marítimo fuera de esos controles. A Guatemala instalaba, por ejemplo, el marchamo electrónico, que nos ha dado muy buen resultado para controlar esos envíos, pero y acabamos de hacer una gran captura que venía precisamente de El Salvador, a través de encomienda. Fueron 284 bultos los que decomisamos en un camión en ese sentido. Así que estos operativos binacionales y esta integración que estamos haciendo con Centroamérica creo que mejoran muchísimo el control. Yo mencionaba que debemos de dejar de pensar en el control de mercancías para irnos a una gestión de la información. Cuando uno visita países más desarrollados, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Brasil, allá ya no están hablando del control de mercancías, sino que todo el control de la información que hay que hacer desde nuestra información nacional interna. Por ejemplo, qué fábricas producen y exportan, quiénes distribuyen, cómo pagan los tributos esos que distribuyen, porque al tener el control de los fabricantes, los exportadores, los importadores y las distribuciones, hay un comercio que florece y dice uno, ¿de dónde están comprando este comercio? Y así es, creo que es más fácil combatir las redes de contrabando. Por eso nosotros hemos interpuesto la fiscalización a posteriori, que si bien es cierto, estamos empezando, creo que los resultados se están empezando a notar, donde vamos a descubrir otras redes que no auditábamos porque estaban fuera del radar de la superintendencia. Pero volviendo al tema central de que es con Centroamérica, yo creo que hay una buena coordinación con El Salvador y Honduras, y con México. Acabamos de hacer una visita conjunta con México. Vamos a empezar a integrar los sistemas de aduanas con México también. Nuestro equipo informático ha viajado a México y vamos a empezar a adaptar nuestro sistema para conectarnos. ¿Y esto por qué es importante? Porque entonces las aduanas sabemos exactamente
qué mercancías nos declararon, a qué valores y cómo los registramos internamente. Ni siquiera tenemos ya que preguntarnos en tiempo real ambos países. Así lo tenemos con Honduras, que estamos muy avanzados. Estamos empezando con Salvador y ahora vamos a empezar a desarrollar el sistema informático con México para tener despacho conjunto. Esto es un gran avance para nuestros países porque ya no nos pueden mentir en ese pequeño kilómetro posiblemente que nos separa de valores y cantidades. Y tenemos la información en tiempo real de cómo fue declarado cuando sale del país y entró a nuestro país, ya que va a ser una única operación. Para mí también esto es un gran avance que tenemos en toda Centroamérica, que deberíamos de, aunque sean, digamos, fronteras marítimas, este despacho ir avanzando también con nuestros principales socios comerciales. Y aquí no hemos mencionado algo, creo que el programa de operador económico OEA también hay que impulsarlo, porque nos quita trabajo a las aduanas y facilita el comercio y nos podemos dedicar sobre todo a controlar aquel comercio que no está siendo lo suficientemente fuerte y lícito para su control y despreocuparnos de esas compañías que hacen un buen comercio y que no necesitamos controlar, porque son ya operadores económicos autorizados. Muchísimas gracias, superintendente. Desde la perspectiva de la Asociación de Distribuidores, coronel Avilés, ¿cuáles serían esas recomendaciones que podríamos tener para hacer acciones regionales concretas en la prevención y combate del contrabando? Es difícil poder resumir en dos elementos las recomendaciones, pero sin embargo me voy a atrever a decir una frase que sería la primera recomendación, que la unión hace la fuerza. Y cuando hablamos de la unión hace la fuerza, primeramente pues la empresa privada tiene que trabajar de cerca, pero muy de cerca y de confianza con el gobierno central. Y segundo, ver Centroamérica como un todo. Si somos tan chiquitos, o sea, somos tan chiquitos que vivimos en un mesón y casi no nos hablamos. Entonces creo que si Centroamérica se une, verdaderamente vamos a poder controlar la situación. Y la segunda recomendación es más control en el personal de confianza, ojo, de confianza, que controlan las aduanas por donde entra la mercadería. Porque lo que sucede es que actualmente estamos dejando al coyote cuidando el gallinero y eso no puede ser. Entonces los gobiernos tienen que verdaderamente seleccionar, reclutar a la gente adecuada bajo controles estrictos periódicamente, porque es la única forma que nosotros podemos garantizar de que podemos tener nosotros un control. Además de eso, ocupar dentro de lo que es el personal que va a controlar aduanas, evolucionar con la tecnología y con la inteligencia que se pueda tener. Eso es en esencia lo que yo puedo recomendar. Muchísimas gracias, coronel. Desde el Ministerio de Industria y Comercio, desde el vicedespacho, ¿qué pudiéramos nosotros tener como recomendaciones a nivel regional para mejorar los resultados y de esta forma que la región sea más eficiente en el control y la prevención del contrabando y la defraudación aduanera? Adelante. Al igual que el coronel, yo pienso que es ambicioso resumirlo en dos grandes objetivos o mecanismos, pero también me voy a aventar a decir lo que me parece. Pienso que es crítico, es una variable crónica, elevar los estándares y la confluencia de la inteligencia regional. Y eso va a permitir que haya un combate que es el que denominamos ex ante, un control ex ante, que no solamente tengamos una persecución luego de que tenemos ya en el país o en nuestros países la problemática, sino poder ir dándole, mapeando, consolidando en función de toda la data que pudiéramos tener en todos nuestros países, poder dándole seguimiento previo a todo esto para poder abordarlo con mayor eficiencia en cada uno de nuestros litorales y ya en nuestros países. Segundo, es fundamental elevar las buenas prácticas a través de la tecnificación del personal que está involucrado en el día a día en esto, en el battleground. Las experiencias que nos legan, los procesos que se ponen en marcha en puertos como el de Nuevo Laredo, dejan prolijos testimonios de que en mayor nivel de tecnificación, por supuesto que apuntalados con tecnología cada vez más consolidada,
se puede combatir con mayor eficiencia, con mayor éxito todo esto. Yo pienso que si confluye la tecnificación, la profesionalización, la parametrización delimitada en cada una de nuestras agencias que intervienen en la persecución del ilícito en nuestros países, con la inteligencia regional tendremos mejores resultados a muy corto plazo. Y pienso que se dice muy fácil, que se dice de manera muy sencilla, pero el reto es un poquito más complicado de consolidar en ambas direcciones. Excelente, muchísimas gracias, viceministro. Tenemos ahora una ronda de preguntas directas, las cuales están para cada uno de nuestros panelistas, y posteriormente pasaríamos a esa parte de conclusiones y recomendaciones que nos pueda hacer el general Buitrago. En ese sentido, y en base a la experiencia de recaudación, hay una pregunta que está dirigida específicamente para nuestro superintendente de Administración Tributaria de Guatemala. Y en ese sentido, nos gustaría que nos pudiera apuntar cómo afecta el comercio ilegal y la defraudación en el proceso de recaudación fiscal, y cuál es ese plan que se ha implementado por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria. Adelante, por favor, superintendente. Le saludo a Juan José Arriaza. El superintendente se tuvo que retirar por compromiso que tenía. Me pidió que yo me quedara representándolo. En este momento yo estoy de intendente interino de la Intendencia de Aduanas. Y con tu pregunta específica, creo que uno de los problemas más grandes con relación al contrabando es realmente cuantificarlo. Ese es uno de los problemas, digamos, más complejos del contrabando. Y seguramente en los demás países pasa lo mismo. No todos los actores tenemos el mismo dato, ¿verdad? La aduana dice es un número, incluso algunos que son de tanques de pensamiento dan distintos números de qué es lo que es el contrabando. No obstante eso, ese número es importante. Desde la perspectiva, digamos, de que lo veamos, termina siendo un número importante el monto de contrabando y defraudación, y definitivamente tiene un impacto importante en las metas de recaudación, ¿verdad? Los esfuerzos que se hacen constantemente van enfocados en realmente tratar por todos los elementos que se han venido discutiendo. No es un tema solamente tributario, es importante, y esos muchos millones para el caso de Guatemala de tributos que implica el contrabando, la defraudación, son importantes, pero es que hay detrás, digamos, un efecto mucho más grande, que es el que se ha estado mencionando, ¿verdad? Es el tema del comercio desleal, del perjuicio que se le hace a la industria nacional, del daño que se hace a la salud de los consumidores que por las circunstancias que sean toman la decisión de poder consumir estos productos. Entonces el daño es bastante potente. En Guatemala particularmente hay una particularidad de la norma, donde la norma no permite darle ninguna destinación a las mercancías que son incautadas como producto del contrabando. Necesariamente hay que destruirlas. Y entonces no es un tema muchas veces únicamente relacionado a la tributación, sino que muchas veces el Estado incurre en unos gastos importantes, en unos costos importantes para poder destruir esas mercancías, ¿verdad? Además de todos los procesos relacionados principalmente con el ámbito ambiental que son necesarios cumplir para poder destruir esas mercancías. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los esfuerzos, digamos, que se hacen a través de la política nacional que ya en Guatemala tenemos para el combate a la defraudación y el contrabando aduanero, pues van enfocados. La meta no es incautar cada vez más productos de contrabando. No es ese el objetivo. El objetivo es crear unas condiciones de seguridad, unas condiciones de combate al contrabando que realmente lo que haga es mejorar el cumplimiento del contribuyente, disuadirlos de que hagan contrabando y que quieran hacer sus importaciones bajo la vía lícita, y de esa forma pues definitivamente vamos a mejorar en todos los aspectos que hemos mencionado. Vamos a mejorar en el aspecto tributario porque las mercancías van a ingresar por los controles adecuados y por las vías autorizadas. La industria pues va a tener condiciones más parejas de competencia. Los consumidores pues van a tener productos de mejor calidad, y entonces creo que los efectos y el enfoque que tenemos como Superintendencia de Administración Tributaria
pero como Estado, porque respondemos ahora a la política nacional, ya no es un esfuerzo aislado de SAT, ya no es un esfuerzo aislado incluso del Consejo Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera, sino que es un esfuerzo de Estado a través de la política que nos debería llevar a un mejor cumplimiento de todos estos elementos. Muchísimas gracias a la Superintendencia de Administración Tributaria por ese ejemplo que se planteaba desde el inicio. Contar con una política nacional, pues obviamente es el plan que se sigue por medio de la COENCON, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por esa participación. Para El Salvador, hay una pregunta que tenemos para mi coronel Avilés. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las estrategias más frecuentes utilizadas por el comercio ilegal y el contrabando para realizar la distribución de productos en El Salvador? ¿Cómo miran ustedes esa logística? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para, luego de haber ingresado al país, distribuir las mercaderías? Adelante, por favor, coronel. Bueno, acuérdense de que lo único seguro en seguridad es que nada es seguro. Y así como estamos reunidos todos nosotros en este momento viendo cómo atacamos, en este momento hay otro chat con los bandidos viendo cómo contraatacan. Entonces, ellos tienen la facilidad de mutar. Así como lo podemos controlar, ellos van mutando y van cambiando sus modos operandis. Si saben que la frontera verdaderamente está sumamente controlada por la Fuerza Armada, pues van a buscar el momento oportuno para entrar o van a buscar la manera como entran por el contrabando técnico. Por supuesto, como yo les dije en un principio, el dinero que maneja esa gente es para compra de armas, compra de drogas y lo más difícil y lo más delicado, compra de voluntades. Entonces, yo podría concluir de que el modus operandi de ellos muta, es variable, de acuerdo a las circunstancias. Nosotros presionamos y ellos ven la forma como pueden ellos quitarse esa presión. O sea, apretamos la vejiga o el globo y sale un chindondo por otra parte. Entonces, creo de que es bien difícil tener una respuesta concreta sobre la pregunta que nos están haciendo. Muchísimas gracias. Y tiene mucha razón ahí. Hay otra alocución que se utiliza mucho en seguridad, ¿verdad? Y es de que la gente que está dentro de la institucionalidad tiene horario y cumple con ciertas responsabilidades, pero el malandro está las 24 horas del día, 7 días a la semana viendo cómo evadir a la autoridad y los planes, ¿verdad? Entonces, muchas veces pues tendemos a ir un pasito atrás y ellos van 7x24 viendo cómo evaden. Y esa es la dificultad de poder anticipar el control, ¿verdad? Le voy a corregir, Axel. Nosotros trabajamos 7x24 y ellos trabajan 7x26. Ahora, ¿cómo hacen? Se levantan 2 horas antes, man. Excelente, coronel. A ese respecto, y en el trabajo institucional, viceministro, en República Dominicana, ¿cuál considerarían ustedes que es el hit más grande que han tenido? ¿Cuál es el mecanismo de control o de prevención que les ha tenido más resultado y que podría servirnos como una vitrina en la región o que podamos extrapolar a los diferentes países? ¿Dónde ustedes ven ahí esa fortaleza en República Dominicana que les ha tenido mejores resultados? Adelante. Sin temor a equivocarme, la disposición del presidente Abinader de crear mesas con ejes temáticos definidos, interinstitucionales, incluyendo al sector privado, nos ha puesto en capacidad de atacar de manera multifactorial todas estas distorsiones. Yo creo que lo que se ha dicho precedentemente de que van mutando, de que cuando uno toma y empieza a golpear en áreas particulares, entonces ellos migran a otros sectores, forma parte de la conveniencia de tener mesas coordinadas con las mismas estrategias, lideradas por el Ministro de Industria y Comercio, y que se cascadeen políticas públicas uniformes, donde los cuerpos castrenses, los cuerpos de inteligencia, los cuerpos policiales, los cuerpos militares, las entidades destinadas al control y a la tutela de los derechos del consumidor, donde
los cuerpos aduanales, donde estén incorporados los industriales dominicanos, los exportadores, podamos todos trabajar con una misma estrategia. Y yo insisto que esto se contrasta diametralmente opuesto con lo que se había hecho anteriormente. Esto ha generado la confianza que, si la memoria no me falla, el señor Buitrago hacía referencia originalmente, y también una estrategia única que también don Carlos nos comentó previamente. Yo pienso que esa ha sido tal vez la acción que ha generado mayor virtud en la dirección adecuada para perseguir eficientemente esos 4 grandes rubros, que por supuesto que tienen características distintas, pero que en muchos de los casos también nos ha permitido poder generar criterios de selección para los consumidores eficientes. En el caso de los alcoholes, del tabaco y de los medicamentos, hay también un involucramiento. Se ha podido ir generando una matriz de información para que los consumidores sepan que esto no solamente es un mercado dirigido por precio, como se hacía referencia también anteriormente, que se acceden a mercancías más baratas, sino que esto puede generar un perjuicio importante para la salud de los consumidores. Y ahí también tenemos una nueva línea también de apoyo, que son los ciudadanos que se eximan porque sea más barato consumir esos productos. Excelente, muchísimas gracias. Definitivamente podemos sacar experiencias de cada uno de los expositores. Creo que el compromiso queda mucho en mantener esta comunicación vigente. Definitivamente creo que el tema recurrente acá es generar confianza y trabajo en equipo, ¿verdad? Y me tomé la libertad de dejar al general Buitrago al final. Juan Carlos, empezamos contigo y terminamos contigo, para concentrar el tema de las conclusiones, porque es algo de lo que hemos venido platicando meses en este esfuerzo que tenemos en Guatemala y que estamos generando a través de FECAICA en un comité interinstitucional y regional para el abordaje del tema del contrabando y la defraudación aduanera, en donde el general Juan Carlos Buitrago ha visto el desempeño y el esfuerzo, y entonces queremos en ese sentido que nos puedas hacer una pequeña resumen a modo de conclusión y recomendación final después de haber escuchado estas magníficas intervenciones de nuestros panelistas. Así es de que, por favor, general Buitrago. Yo creo que ha sido muy positivo todo lo que se ha planteado aquí por parte de mis compañeros de panel. Y una primera invitación frente a lo que se ha planteado es lo que hemos visto usualmente en nuestros países, en el sentido de que si hay un esfuerzo, hay una movilización de recursos y una voluntad política por parte de las cabezas para trabajar a través de diferentes mecanismos y en el marco de una estrategia nacional para intervenir integralmente el comercio ilícito. Pero la realidad es que después de muchos años de estar al frente de este tema, he llegado a la conclusión de que aún seguimos en lo que podría denominar montados en la bicicleta estática. ¿Por qué la bicicleta estática? Porque sí, los esfuerzos son sobrehumanos, se asignan recursos, se diseñan programas, se hacen intentos de esfuerzos con la empresa privada, sector público-privado, en función de esfuerzos conjuntos, pero subyacen unos factores que son lo que yo podría llamar los nichos de infección, que no permiten que el impacto real de todas estas sinergias de cada uno de los países o de manera multilateral o regional tengan el efecto esperado. Entonces, luchamos frontalmente contra el comercio ilícito, contra el contrabando. Ahí, repito, a veces un esfuerzo sobrehumano. Presentamos cifras enormes de incautaciones, decomisos, capturas, pero no se aprecia un giro diametral, no se aprecia que le estemos rompiendo el pescuezo al problema o quitándole la cabeza a la serpiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para generar ese cambio en el estado de cosas frente a un problema que cada vez más está asociado o integrado a un sistema de economía criminal complejo que alimenta todas las mafias que aquí ya hemos planteado y que cada vez es más versátil y sofisticado para hacerle trampa al Estado, como ocurre con la defraudación aduanera? Esto por un lado. Segundo, yo creo que es muy importante tener foco
y concentración de prioridades y de esfuerzos, independientemente del resto de esfuerzos que se hagan, en, lo dijo mi coronel Avilés, la importancia de la inteligencia, la investigación criminal, las investigaciones por lavado de activos y la extinción de dominio. En mi opinión, estas 4 estrategias, estas 4 medidas, focos, programas, capacidades, son prácticamente la fórmula mágica para atacar estructuralmente el fenómeno y evitar su reproducción y su amplificación hacia otras formas de delincuencia. Tercero, el tema de las rentas criminales. Las rentas criminales, desde la extorsión de la que son objeto los distribuidores de cigarrillos, licores, productos en un barrio que está controlado por las maras o por las bandas criminales, las rentas criminales de esos clanes familiares que se han convertido en una pequeña mafia y en la pequeña, y el más importante brazo operativo de las grandes estructuras criminales en zonas de comercio y de distribución popular. Ahí hay una renta criminal que son como pequeñas empresas criminales que hay que perseguir y que hay que intervenir, y las rentas criminales de las grandes estructuras mafiosas que se dedican a lavar dinero. Ese foco de rentas criminales requiere de mayor especialización, profesionalización y capacidad técnica, forense, experticia, peritos, estructura para intervenirla adecuadamente. La automatización es la principal herramienta contra la corrupción, sin duda alguna. Y de ahí la importancia de que la automatización de los procesos funcione de manera transversal y que afecte todos los procesos en el propósito precisamente de controlar e identificar siempre la mano humana que está allí, que es la que de alguna manera accede y se integra a esas cadenas de corrupción que afectan la transparencia e integridad de las instituciones. Y termino diciendo 2 cosas. Primero, la importancia, yo creo que la gran dificultad está en el esfuerzo regional. Panamá y México son 2 países estratégicos que juegan un papel preponderante en la entrada y salida del comercio ilícito en la región. Y precisamente Panamá y México tienen al resto de países de Centroamérica en un sándwich, digamos, entre las cuerdas, por donde, repito, el concepto inicial, que han convertido a Centroamérica en ese eje estratégico del crimen organizado interoceánico y de norte a sur y viceversa en el hemisferio. Entonces, ¿cómo integrar a Panamá, a México y a los demás países de Centroamérica en función de unos proyectos regionales investigativos para trabajar por objetivos? Los hacemos dentro de nuestros países, pero debemos formular objetivos de alto valor para desarticular la cadena de comercio ilícito desde Panamá hacia México, que tiene efecto en Norteamérica, en el Caribe, en otros lugares del mundo y en Sudamérica. Y no es realmente complejo, lo hemos hecho en la lucha contra el narcotráfico, contra el lavado de dinero, contra la migración ilegal, contra la trata de personas, contra el tráfico de armas. ¿Por qué no podemos identificar o generar proyectos por objetivos de carácter regional para desarticular objetivos de alto valor vinculados y que mayor peso tienen en el comercio ilícito en la región? Y para eso el modelo de grupos de intervención regional a través de las autoridades fiscales, aduaneras, de inteligencia, de investigación, tributarias y cambiarias y de investigación criminal son fundamentales en ese trabajo de intervención del comercio ilícito por objetivos con connotación regional. Y termino diciendo que definitivamente si otros países lo están haciendo, otros continentes, Europa, Asia, Norteamérica, con los comandos de control fronterizo binacionales o tripartitas o multinacionales, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Existen algunos, como en Ciudad del Este, el coronel creo que mencionó algunos, existen unos esfuerzos binacionales, en Colombia existen las Combifron, que cada vez están más abandonadas y por todo este problema que tenemos en la cooperación fronteriza. Pero sí existe la posibilidad de una voluntad política por parte de las autoridades de los países vecinos para crear comandos fronterizos de control
en los sitios de mayor ingreso y salida, y en esos 212, con Colombia tenemos 560 poros fronterizos, que es por donde transita estas mercancías a través de la modalidad de contrabando abierto. Esos comandos de control fronterizo de carácter binacional, tripartita, multilateral, etcétera, se ha demostrado, como lo hicimos en la lucha contra el narcotráfico, que es una medida importante y estratégica. Y con esto termino. Y muchas gracias de nuevo por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias. A todos, la verdad, nos deja este panel, esta exposición, pues un reto muy grande. La plataforma de FECAICA pues ha establecido un comité de comercio lícito, y que yo sé que mis compañeros de comité pues están presentes escuchando y tomando nota, y creo que este evento nos sirve como ejemplo de las cosas que vamos a tener que darles seguimiento en el tiempo, en un proceso de acercamiento internacional y regional, y obviamente también de un acercamiento entre el sector público y el sector privado, porque mientras unos podemos colaborar y acompañar, son los otros los que tienen la responsabilidad y el mandato. Entonces, ninguno puede trabajar separado del otro, sino que somos complementarios en una necesidad y en una resolución de problema para garantizar resultados. Con esto llegamos al fin y al cierre de este panel que ha sido generado en el marco de FECAICA. Les agradezco muchísimo a nuestros panelistas por sus intervenciones y al general Buitrago por tus luces y recomendaciones con una perspectiva un tanto externa, que creo que mucho hace falta para poder seguir caminando, ¿verdad? Ese acompañamiento pues también será importante. Y entonces concluimos de esta forma las participaciones. Muchísimas gracias.